Muy estimados hermanos y hermanas, en el corazón de Cristo y de María, durante los últimos domingos que hemos estado meditando, escuchando este capítulo 6 del Evangelio según San Juan, se nos ha propuesto de distintas maneras el de vivenciar siempre de una manera nueva nuestra experiencia con Cristo. Recordarán que poner a disposición del Señor los mismos bienes que Él nos da, los multiplica a manos llenas y los reparte entre nosotros, hace posible que aprendamos a compartir verdaderamente en la caridad nuestra fe. Nos invita a buscarle a Él como es en realidad, como el Señor, el Dios de la vida, y no bajo intenciones egoístas y mezquinas, porque es un Dios que puede obrar milagros en medio de nosotros. También la invitación a anhelar la eternidad, no como algo que se ve lejano o no quisiéramos que llegara, sino porque lo anhelamos vivamente ya desde ahora, el de querer tener ese encuentro definitivo con Dios, porque en Él encontramos nuestra alegría. Precisamente la oración inicial nos invita a recordarlo. Impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes. Amar la ley del Señor y desear estar en su presencia de una vez y para siempre. También el de reconocer este don maravilloso, único, el sacrificio de Cristo en el altar, que se nos da como pan de vida, garantía de ese encuentro con Él. El que lo coma, Él mismo le dará la vida, le resucitará y hará entonces que participe con Él en la gloria. Estamos culminando entonces este pasaje. Y los textos de la Sagrada Escritura que hoy hemos escuchado nos invitan entonces a concluir también nosotros con una conciencia clara, con una libertad, nuestra opción por Cristo. En un primer lugar, el pasaje de Josué nos ofrece una síntesis de la historia de la salvación. Él, como líder, después de Moisés, del pueblo que pasa de la travesía del desierto a la toma de posesión de la tierra que el Señor les ofreció, les invita a recordar todo cuanto el Señor ha hecho, la experiencia de Egipto, sujetos a la opresión, pero también tentados a la idolatría, y en el marco de la libertad, la posesión de la tierra, pero también la tentación de sucumbir ante los ídolos de los pueblos que en ella habitan. Y viene esa pregunta: ¿a quién quieren servir? Josué manifiesta una determinación clara. Hace cabeza como líder espiritual, como padre de familia. Yo y mi familia serviremos al Señor. De ahí la respuesta del pueblo, que concluye con la renovación de la alianza. Si nos detenemos un instante, podemos decir lo siguiente: podemos concebir la historia de Israel
sin esa presencia misteriosa de Dios que acompaña su propia historia? ¿Podemos escribir una página sin hacer mención de los prodigios del Señor? ¿Podemos separar estas realidades? Sin duda, no. Sería otra la historia y sería otro el pueblo del que estuviéramos hablando. De igual manera, creo, tenemos que vivenciarlo nosotros. Podemos escribir nuestra historia personal, la historia de nuestra familia, de nuestra nación, prescindiendo de Dios. Pudiéramos entendernos sin esa presencia que aviva nuestros corazones e ilumina nuestro entendimiento, y hace que nuestra mirada y nuestra voz se dirija a Dios como Padre, Creador, aquel que es providente y sana nuestras heridas y perdona nuestros pecados. Podemos escribir nuestra historia de fe de tal manera que vemos cómo nos va conduciendo paulatinamente para tener ese encuentro vivo con Él. ¿O queremos borrarlo de nuestra historia? Como muchas veces sucede cuando transmitimos las enseñanzas a nuestros hijos, a nuestros hermanos, en donde pareciera que Dios ya no ocupa un lugar en la historia del hombre. Tomar una decisión. ¿A quién se quiere servir? ¿Y qué historia tengo a aquel con el que quiero verdaderamente establecer una alianza, un pacto que se sella de una vez y para siempre con una alianza eterna? Aquella sangre derramada por Cristo en la cruz ha sellado para siempre nuestra relación con Dios, aunque sea una relación desigual. Porque nosotros, seres frágiles y débiles, hemos establecido un pacto con aquel que es el omnipotente, el creador de todas las cosas, el Padre de la misericordia, el Dios de toda bondad, donde no hay imperfección, sino donde en Él todo es luz, todo es verdad, todo es justicia. Pudiera no ser del todo difícil decir: sí, quiero seguir al Señor. Sin embargo, si damos un paso más adelante de lo que esta carta del apóstol Pablo, que dirige a la comunidad de Éfeso, nos invita a considerar. En primer lugar, nos ofrece esta semejanza de la relación de Cristo con su iglesia, como es la relación entre el esposo y su esposa. Más allá de lo que aparentemente las cuestiones culturales nos ofrece la imagen que Pablo nos relata, esconde una gran verdad. Acercarse a la iglesia de Cristo, la de los santos, del pueblo fiel, consagrado al Señor, la estirpe sacerdotal, el cuerpo místico de Cristo, es acercarnos con reverencia, respeto y humildad, sumisos en la libertad, es decir, humildes, porque sabemos a quién estamos nosotros sirviendo. Pero al mismo tiempo, con una entrega total y plena. Y aquí es donde viene la consideración. Una entrega total y plena como aquella que Cristo mismo llevó hasta el último suspiro, hasta la última gota de nuestra sangre, única y solamente por amor y por querer ver feliz a quien se le ha entregado la vida de una vez y para siempre. Si lo ponemos en consideración en la vida matrimonial,
nos damos cuenta que muchos de los quebrantos, divisiones y separaciones en la relación de la pareja es precisamente porque falta añadir la entrega total y plena, el sacrificio de la misma vida por amor a aquel que se le consagró. Pero muchos no estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida. Lo decimos argumentando, ya he hecho de todo, ya no hay nada más que hacer. Jesús manifestó siempre una grande esperanza. Cree en la obra de Dios, cree en nosotros. Y porque cree en nosotros, aún a pesar de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, se entregó Él mismo en la cruz. La entrega se vuelve la dureza del Evangelio, la parte difícil. No son gratas las palabras de Jesús que nos dicen: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Lo habíamos dicho también en otras ocasiones. Vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres y después ven y sígueme. Ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. No juzgues, no condenes y no serás juzgado ni condenado. Perdona hasta 70 veces 7. Siempre. De esas y otras muchas expresiones de Jesús nos incomodan y decimos: esto no es posible. No puede vivirse confiados en la mano del Señor porque la vida es dura. Lo mismo enfrentan aquellos que la página evangélica hoy nos ofrece. De la multitud que seguía a Jesús donde quiera que Él iba, va esfumándose paulatinamente. A los judíos, de los judíos a los discípulos, de los discípulos a los apóstoles, y al final de cuentas, Pedro, cara a cara con Jesús. Jesús cuestiona cuando nota que aquellos que le siguen se escandalizan. ¿También ustedes quieren dejar? Jesús no está invitando a un populismo. Pareciera como que no tiene afán de las masas. No quiere un seguimiento entonces sumiso, carente de libertad, sino una búsqueda humilde en el ejercicio de la libertad y en el anhelo de querer la verdad que Él ofrece. Algo así lo encontramos también en el libro de Josué que hemos mencionado. ¿Quieren ustedes servir al Señor o quieren apartarse de sus caminos? Jesús dice la causa. La carne para nada aprovecha. Lo que les estoy revelando son palabras que contienen el espíritu y la verdad de la vida. Y es aquí donde tenemos nuestra más grande dificultad. Es la vida del Espíritu. Es algo que trasciende nuestros sentidos, los cuales no pueden captar a Dios únicamente a través de la interpretación de los sucesos de este mundo. La experiencia del Espíritu que la Sagrada Escritura nos narra en referencia a hombres y mujeres, y la historia misma de la Iglesia nos dice que muchos otros han tenido una experiencia tal de Dios que transformó sus vidas.
como si fuese un rayo apenas luminoso que tocó su ser, pero transformó su vida para siempre. Una experiencia del Espíritu que hizo que fueran pocas toda la suma de sus esperanzas para encontrar una sola y válida, y que es una esperanza que va contra todas las esperanzas que el hombre pueda crear por sí mismo. Una fuerza capaz de inundar de gracia y alegría el corazón, que pueda considerarse todas las cosas de este mundo como banales. Nada en comparación con lo que significa estar en la presencia del Señor. Una fuerza tal que ayuda a sostener en los momentos de amargura o en las noches del dolor. Que no importa por dónde se tenga que pasar con tal de conquistar el reino prometido. Que la vida, como dice Pablo, en verdad se transforma, que llega a decirse: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Que se anhela tanto estar en la presencia del Señor que esta vida pareciera como una muerte, porque el alma está inquieta hasta que descanse en Dios. La vida del Espíritu entonces hace algo mucho más. Y es la tarea que tenemos nosotros delante. Es adentrarnos en la experiencia que está en lo más profundo de nuestro corazón. No queramos buscar al Dios de las cosas fuera de nosotros, porque está en nosotros, vive en nosotros, se encarna en nosotros cada vez que escuchamos su palabra y recibimos su cuerpo y su sangre. La respuesta entonces es más. Aún de decir serviremos al Señor, o como hermosamente responde Pedro. Porque el grande riesgo que tenemos es que desde pequeños tal vez hemos dicho siempre creo. Pero no es verdad que muchas veces nos asaltan las dudas. Nos desconciertan tantas cosas que preguntamos si Dios está con nosotros, si es verdad todo esto que se nos dice. Decir: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Es entonces descubrir que no es a dónde iremos, sino en verdad a quién iremos. Cuando nosotros nos cuestionamos sobre la vida, sobre el amor, la amistad, la verdad, la solidaridad y tantos otros valores que nos enaltecen como personas, ¿quién nos va a dar la mejor respuesta si no es aquel que es el autor de todo cuanto existe? ¿Por qué queremos muchas veces querer que el hombre nos responda cuando las palabras de vida eterna las tiene el Señor y es el único que puede alimentar nuestro espíritu? Nadie en este mundo puede sanar esa sed de eternidad que hay en nuestro interior, sino solamente aquel que es el autor de la misma. Por eso estamos aquí. Para llenarnos de Él, para dejarnos conducir por Él, para buscarle siempre a Él. Estimados hermanos y hermanas, ¿a quién queremos servir? ¿A quién elegimos?